Buenos días, una vez más les damos la más cordial bienvenida desde la Iglesia Cuadrangular en Sun Valley, California. Esta mañana iniciamos estudios en la primera epístola del apóstol Pedro a aquellos esparcidos en diferentes regiones de Asia, Capadocia y en Galacia. Y queremos hacer ver que el principio de esta epístola es la consolación. La consolación cuando estamos pasando por diversas pruebas que no esperábamos. Cuando nosotros vinimos a Cristo Jesús, vinimos con el propósito de establecer una relación con Dios a través de su Hijo. Pero nunca esperábamos, al menos mucha gente sorprendida de saber que una vez que usted ha venido a recibir al Señor Jesús como su Salvador, mucha gente viene a antagonizarlo a usted, mucha gente viene a tratar de probar su fe y usted va a pasar por una serie de situaciones en su familia, en su trabajo, en diferentes lugares en los cuales su fe va a ser probada. La epístola primera epístola de Pedro es dirigida a estas personas que están esparcidas. Permítanme leerles aquí en el primer capítulo. En el versículo 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y viene a hacer este llamado porque toda esta gente a la cual él dirige esta carta, esta epístola, están sufriendo persecución. Esta gente está viviendo en una sociedad que es diferente a la fe que ellos tienen en Dios a través de Cristo Jesús. Tenemos que comprender que esto era relativamente nuevo en ese tiempo. Tenemos que comprender que cuando usted y yo, que tal vez fuimos criados bajo los principios de una religión por muchas generaciones, y venimos a tomar el paso, la decisión de seguir al Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo en Cristo Jesús, Señor nuestro, las personas, inclusive personas de nuestra familia, se resienten de que nosotros hayamos cambiado de religión. La realidad es que no cambiamos de religión. La religión no salva a nadie. Lo que salva a la persona es la relación con Dios a través de Cristo Jesús. Esto se puede llevar a cabo únicamente a través del poder del Espíritu Santo. En semanas pasadas estuvimos estudiando de una manera profunda y con detalle acerca de cómo caminar en el Espíritu del Señor. Cuando Pedro escribe esta epístola, Pedro es totalmente otra persona a la que fue. Nosotros podemos leer la Biblia en pasajes que el Señor no solo intercedió por Pedro, porque él sabía el corazón de Pedro, y le dice así en Lucas 22:32: yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro venía a ser llamado por Dios a traer un ministerio de apostolado, un ministerio de enseñanza a los hermanos de lo que se trataba en realidad, seguir a Cristo Jesús. Seguir a Cristo Jesús no es únicamente ir a la iglesia el domingo. Seguir a Cristo Jesús es todos los días, y la única manera que se puede llevar a cabo. El Señor, no podemos pretender seguirlo a Él únicamente el domingo, y no lo podemos pretender seguir al Señor en la carne. Tiene que ser a través del Espíritu Santo. El principio está establecido por nuestro Señor Jesucristo. Él dice: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En realidad nosotros no comprendemos hasta qué punto esa declaración del Señor, pero Él nos da el ejemplo de Él, por el gozo que había en Él a través de lo que iba a hacer, lo que le pedía el Padre. Subió a la cruz y dio su vida por todos nosotros. Vuelvo a repetir, Pedro se describe a sí mismo como un apóstol. Dice en primera de Pedro, apóstol de Jesucristo.
Apóstol quiere decir embajador, quiere decir aquel que trae una cartas para presentarlos a otro gobierno, un diplomático, pero en realidad es el mensaje que él trae, la carta que él trae, la carta del Evangelio del Señor. Ahora, tenemos que comprender que Pedro estaba hablándole a personas que eran peregrinos en esta tierra. Y este principio del peregrinaje viene a ser establecido en esta epístola, de que nosotros estamos en esta tierra únicamente de paso, que nuestro hogar, que en realidad nuestra meta final es estar con Dios en los cielos y que Él, ahí gozaremos de vida eterna con Él. Esta tierra es únicamente nuestro hogar de una manera temporal. Pero mientras estemos aquí, nosotros vamos a sufrir, nosotros vamos a pasar por diferentes situaciones. Y lo que queremos enfatizar en las enseñanzas que iniciaremos es el hecho de que estas pruebas tienen que ser pasadas de una manera diferente a como nosotros pasábamos las diferentes situaciones que antes veníamos a ocurrir. Las situaciones ahora tienen que ser resueltas no con nuestra mentalidad humana, no con sabiduría de este mundo, sino con sabiduría de Dios. Santiago, para hacer una comparación, dice en su epístola, en el capítulo 1, dice que nosotros debemos tener gozo cuando nos hallamos pasando por diferentes pruebas. Y en realidad hay tentación a actuar, volver a actuar como actuábamos antes. Pero ahora somos embajadores del reino de los cielos. Ahora tenemos que dar testimonio. La palabra del Señor dice que nosotros somos la luz del mundo, la sal de esta tierra. Nuestro actuar, nuestro reaccionar tiene que ser diferentes. Hay muchas cosas que todavía existen en nosotros que tienen que ser eliminadas. Hay muchas cosas que estamos en nosotros que tienen que ser transformadas. Hay muchos conocimientos que hemos adquirido a través de muchas generaciones y ese conocimiento tiene que ser, por así decirlo, negado o eliminado. Así que nosotros tenemos que vivir con nuestra mente, con nuestra mentalidad, con nuestros deseos de ir finalmente a estar con el Señor Jesucristo. Estas gentes a las cuales Pedro les escribe esta carta son personas que han huido de la persecución. La persecución en esos tiempos no era como es hoy día. Hay países todavía en este mundo que si usted es cristiano, posiblemente su vida está en peligro. Pero no es como era en aquel tiempo, porque en realidad la persecución era a muerte y era constante. Muchos de ellos huyeron a diferentes lugares y vienen a vivir, pero también viven entre gente gentil, viven entre gente con otros principios. Y lo que Pedro quiere establecer es que nosotros, no importa dónde estemos, y no importa por lo que estemos pasando, nuestra visión debe ser siempre puesta en Cristo Jesús. Y es fácil decirlo, pero en realidad es a veces difícil de venir a practicar los principios que hemos aprendido. Podemos verlo cuando en el ejemplo que el Señor nos da en Abraham. Abraham, en el capítulo 1 de Génesis, en el versículo 13, dice: entonces Jehová dijo, ten por cierto que tu descendencia habitará en esta tierra ajena, será esclava allí y será oprimida por 400 años. En Hebreos 11:9 dice, por la fe habitó como extranjero, hablando de Abraham, en la tierra prometida como tierra ajena, habitada en tiendas, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Abraham es el que da la pauta a seguir. Es el que da el ejemplo de que él iba a seguir los principios. Podemos ver en la vida de Abraham diferentes situaciones que ocurrieron en él, que todavía cometió errores, porque todavía no había aprendido a caminar con el Señor. Nosotros, y queremos enfatizar esto,
en este epístola. Nosotros tenemos que aprender a caminar con el Señor. Vamos a pasar por muchas pruebas, pero queremos enfatizar esta mañana de que vamos a aprender a través de esta epístola que esto no es nada extraño, que nosotros pasemos por pruebas por nuestra fe. Y la pregunta es si estamos listos para pasar esas pruebas. La pregunta es de que a pesar de esas pruebas nosotros tenemos que seguir adelante. Pedro nos va a hacer una pregunta, que por qué nosotros nos sorprendemos de pasar por diversas pruebas como si alguna cosa extraña fuese eso. En realidad, cuando usted viene a ser diferente, no importa en cuál situación en su vida, en la sociedad en que vivimos, cuando usted es diferente, usted viene a sufrir persecución, usted viene a ser víctima de burla, víctima de escarnio. Así que queremos enfatizar de que nosotros venimos a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Déjeme leerle un versículo en Efesios 1:4. Dice la palabra del Señor en ese versículo: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y luego dice en 1 de Pedro 1:2, dice: elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Es bien claro aquí. El llamado es del Señor. El llamado es que Él fue el que nos escogió. Nosotros en realidad no tuvimos que ver nada con aquello. Pero el llamado es a una vida santa. El llamado es a vivir a través del Espíritu Santo. Por eso fue que la enseñanza que trajimos anteriormente de cómo caminar en el Espíritu era tan importante. Porque ahora vamos a aplicarlo a la vida diaria en que nosotros vamos a pasar. Y queremos darle a usted todo el ánimo a que siga estas enseñanzas. No sabemos cuál es su situación. Yo únicamente sé la situación mía. Tengo ya años de estar en el Señor. Y la persecución y las diferentes situaciones no han acabado. Siempre hay diferentes situaciones. Y queremos darle a usted todo el ánimo a seguir caminando con el Señor. El Señor le dijo a Pedro que la fe de él iba a ser establecida una vez que iba a ser probado. Y Pedro fue probado. Pedro negó al Señor, pero ahora regresa. Y regresa comprendiendo lo que él había hecho y comprende el llamado que él tiene. Y ese es otro de los puntos que queremos hacer ver en estas enseñanzas. ¿Cuál es el llamado que usted tiene? ¿Y cómo puede usted venir a ejercerlo? Lo va a pasar a través de diferentes pruebas. Lo va a pasar con situaciones que usted en realidad no quiere pasar. Pero le queremos dar todo el ánimo en el nombre del Señor Jesucristo a seguir a través de las enseñanzas de la palabra. Que el Señor los bendiga y los fortalezca. Amén.